Bueno, vamos entonces ahorita a abordar el tema de los aportes. En el tema de los aportes debemos señalar en un primer momento que esta es una obligación que pesa sobre todos los socios, es decir, no se puede tener la calidad de socios si no se aportan dinero, bienes apreciables en dinero o trabajo que sea también valorable económicamente. En ese orden de ideas no bastaría la buena fama o el simple ánimo de contribuir, sino que es necesario que ese aporte permita acrecentar el capital de la compañía, es decir, tenga como propósito permitirle a la sociedad desarrollar su objeto social. Los aportes entonces tienen como finalidad constituir el capital social. ¿Qué es el capital social? Si nosotros observamos en las cuentas del balance, en las cuentas del patrimonio, veremos que una de las cuentas, la primera que se abre cuando se constituye la sociedad, es precisamente capital. Y está integrada por el total o la totalidad de los aportes que los socios realizan o se comprometen a realizar dentro de los plazos y en los términos previstos en los estatutos o en la ley. Ahora, ¿qué es el capital social? El capital social es una cifra de carácter eminentemente nominal, es decir, esta cifra tiene una valorización estática, permanece completamente desvinculada de las vicisitudes económicas de la sociedad, en la medida en que no se incrementa o se disminuye dependiendo del éxito o el fracaso económico de la compañía. En consecuencia, esta cifra es fija y tiene un carácter abstracto. Se ha utilizado o se utiliza el capital mejor como una cifra parámetro, una cifra medida, es decir, sirve para medir derechos, sirve para medir determinadas circunstancias, sirve para establecer algunas causales, por ejemplo, de disolución. Así, por ejemplo, el capital permite medir la responsabilidad de los socios en cierto tipo de sociedades. Donde ellos responden únicamente pues hasta el monto del aporte, o en el evento, por ejemplo, de las sociedades de responsabilidad limitada, donde muchas veces responden pues, insisto, hasta el monto del aporte o inclusive más allá, pero en proporción a ese aporte. También el capital permite medir la distribución de las utilidades. Porque finalmente esas utilidades, que es el fin último de la sociedad, se distribuyen en proporción al aporte que cada uno de los socios o accionistas ha realizado. También permite medir obviamente el monto de integración del patrimonio en el momento mismo de constitución de la compañía. Y en la medida en que la ley obliga hasta cierto punto a mantener una permanencia de ese capital, garantiza la solidez del patrimonio, ya que en ningún caso los aportes pueden ser inferiores a su valor nominal. De igual manera, el capital permite medir el deterioro económico de la compañía, es decir, cuando el patrimonio se empieza a disminuir como consecuencia de las pérdidas que la sociedad experimenta en sus diversos ejercicios contables y esas pérdidas disminuyen el patrimonio por debajo del capital, se considera que esa sociedad ya no es viable financieramente y debe procederse a su disolución y liquidación. Recapitulamos entonces, el capital es una medida fija, es una medida uniforme de los derechos de los aportantes según su participación proporcional en el capital. Y como medida es una medida pues que permite medir estos derechos, pero no la situación económica de la compañía. Ahora, el capital social no es un bien, pero sí lo son las partes en que el capital social se divide, es decir, los derechos que los socios o accionistas adquieren como contraprestación a su aporte. De suerte que el socio, como contrapartida a su aporte, adquiere un derecho de carácter patrimonial que como tal puede cederse, puede inclusive incidir negativamente en su patrimonio, en el caso pues de la responsabilidad solidaria en algunos tipos societarios, y además el socio puede disponer de ese derecho dentro de ciertos límites que la ley establece para cada tipo societario.
Dependiendo de la participación que cada uno de los socios o accionistas tiene en la compañía, podemos hablar entonces de varios tipos de capital. Hablamos de parte de interés. Los derechos sociales en este tipo de sociedades no están divididos en cuotas de valor uniforme, ni representados en documentos distintos de la escritura de constitución. Hablamos de parte de interés para significar que cada socio tiene una parte de interés independientemente de cuál fue su aporte. Y en ese orden de idea, los derechos de los socios son en principio iguales. Cada uno tiene un voto por cada parte de interés, insisto, independientemente de su objeto social. Las partes de interés solo operan en las sociedades de capital y en las sociedades en comandita simple por acciones respecto de los socios comanditarios, es decir, de los que tienen la gestión o la administración de la compañía. Hablamos de cuota social, esto para las sociedades de responsabilidad limitada y en comandita simple respecto a los socios comanditarios y la empresa unipersonal. ¿Por qué hablamos de cuota social? Porque en estos tipos societarios el capital se fracciona en cuotas de valor nominal uniforme. Su propósito es el de graduar el derecho de los socios, pues cada uno de ellos tiene tantos votos cuantas cuotas posea. Las cuotas sociales constan en la misma escritura de constitución o en sus reformas. Por eso, para transferir una cuota social debe necesariamente reformarse los estatutos mediante escritura pública, y ello requiere, por supuesto, la aprobación previa de la Junta General de Socios, lo que por supuesto hace estas sociedades mucho más rígidas, más difícil el ingreso y el retiro de un socio. Finalmente tenemos las acciones o sociedades por acciones. En este tipo de sociedades el capital se divide en cuotas iguales llamadas acciones, para efectos de medir el derecho al voto o a la participación de utilidades. La característica de las sociedades por acciones es que ese derecho de los accionistas no consta en la escritura social, por eso llama, por ejemplo, el caso de la anónima, por eso se llama anónima, porque los socios no aparecen en la escritura de constitución, ni las cámaras de comercio están autorizadas para revelar sus nombres, aunque aparezcan en el documento de constitución, sino que ese derecho está representado en títulos valores, es decir, en documentos diferentes, que son libremente negociables. En el caso de las sociedades abiertas, es decir, las que cotizan en bolsa, esas acciones se pueden vender libremente. En las sociedades cerradas se pueden negociar, se pueden ceder fácilmente mediante simple endoso y entrega, cumpliendo con algunos requisitos como el derecho de preferencia que muchas veces se establecen los estatutos a favor de los otros accionistas. Es decir, que si alguien quiere vender sus acciones debe primeramente ofrecérselas a los otros accionistas, y solo en el evento en que estos no estén interesados, entonces sí, vendérselas a un tercero. Como ven entonces, en estas sociedades que son más flexibles es fácil entrar o salir de una sociedad, es fácil adquirir o perder la calidad de accionista, ya que no se requiere pues reforma estatutaria, sino simplemente el endoso de los títulos que representan las acciones, la entrega de los mismos en la inscripción del adquirente en un libro que lleva la compañía que se llama Registro de Accionistas. Este tipo de acciones, este tipo de sociedades básicamente comprende la sociedad anónima, la comandita por acciones y la sociedad por acciones simplificadas. Y precisamente tratándose de las sociedades por acciones, la ley distingue tres clases de capital, o sea, el capital en este tipo de sociedades admite tres fases, o bueno, algunos hablan de clases, y vamos a ver que tienen pues un propósito especial. Hablamos en primer término del capital autorizado. Esta es la cifra máxima consignada en el contrato social o en sus reformas como expresión de la voluntad de los asociados acerca del total del capital que con el correr de los años, es decir, como una meta a futuro, se han propuesto alcanzar a través de sucesivas aportaciones. Como ven entonces, el capital autorizado no genera para los accionistas un compromiso cierto y determinado de hacer aportes en un plazo fijo, sino que es una meta, insisto, que la sociedad deja para futuro a través de la emisión de nuevas acciones. Este capital entonces
no genera, insisto, compromiso de pagarlo en su totalidad, y simplemente cuando ya la sociedad quiera capitalizarse, pues simplemente aprobará una emisión de acciones para efectos de proceder a su reglamentación y su suscripción. No se refiere entonces a las aportaciones efectivas e inmediatas, sino a la meta, insisto, a quien se han propuesto llegar en el futuro. Por eso el capital autorizado no dice nada acerca de los reales recursos económicos de la sociedad. Son lo que algunos llaman acciones en reserva. Es decir, son acciones que la sociedad tiene en caja para eventuales emisiones y opera solo, insisto, para las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. Muy bien. Cuando el órgano social competente entonces decide emitirlas, es decir, ofrecerlas a los accionistas o a extraños, dejan entonces de estar en reserva, pues se ha iniciado ya el proceso legal de su negociación, que debe terminar con la aceptación de la propuesta y la firma del contrato de suscripción por parte de los accionistas que las hayan adquirido o de terceras personas que quieren ingresar a la compañía. De esta manera la sociedad puede aumentar su capital suscrito y pagado sin necesidad de una reforma estatutaria. Y eso es lo que la hace importante el capital autorizado, pues basta, insisto, ordenar la emisión por parte de la Asamblea General, reglamentarla por parte de la Junta Directiva o de la misma Asamblea, y en algunos eventos se requiere aprobación de la Superintendencia de Sociedades, y posteriormente el representante legal procede a suscribir los contratos de suscripción. No existe entonces capital autorizado en las sociedades colectivas, en las limitadas, en las comanditas simple o en la EU, que siempre que se quiera aumentar el capital debe necesariamente reformarse los estatutos como única prueba posible, pues, de los derechos que otorga. En segundo lugar, tenemos el capital suscrito. En las sociedades anónimas, en comanditas por acciones y comanditas simple, es aquella parte del capital autorizado que no puede ser inferior, en el caso de la sociedad anónima y comandita por acciones, a la mitad del mismo, o sea, a la mitad del capital autorizado, y que los socios se han obligado a aportar, pero con la facilidad legal de no pagar la totalidad al momento de constituirse la compañía o hacerse la reforma de estatutos aumentando este capital, sino que en el caso de la sociedad anónima y comandita por acciones, la ley permite que se pague una tercera parte al momento de emitirse las acciones, de suscribirse, perdón, las acciones, y el resto en un plazo de 1 año para la anónima y la comandita por acciones, o 2 años para el caso de la sociedad por acciones simplificadas, haciendo claridad que en esta última, al momento de constituirse la compañía, la ley no obliga a hacer un aporte específico, como sí sucede con la sociedad anónima. En las colectivas, en las de responsabilidad limitada y en las comanditas simples, el capital suscrito equivale al capital social, es decir, es el monto total de las aportaciones, ya sea que se hayan pagado o no, pero que está comprometido. Aclaramos que solo en la sociedad de responsabilidad limitada se exige que el capital suscrito se pague en su totalidad al momento de constituirse la compañía o al momento de aprobarse la reforma al capital, so pena de que todos los socios, incluyendo los que cumplieron oportunamente su aporte, respondan de manera solidaria e ilimitada por las obligaciones de la compañía. La sanción es pues bastante gravosa, como quiera que cambia la responsabilidad de los socios en este tipo societario si los aportes no se hacen efectivamente, es decir, no entran a caja o banco de la compañía al momento de su constitución o de su reforma. Ahora, el capital suscrito tiene una doble significación. Desde un punto de vista jurídico, constituye pues la medida de riesgo o responsabilidad de los asociados, y de otro lado es el que se toma en cuenta para la graduación de los derechos de los socios. Es decir, ya dijimos que esos derechos se distribuyen a prorrata del valor del capital suscrito por cada uno de los socios. Cuando el socio está en mora, o el socio accionista está en mora, como regla general se suspende el ejercicio de sus derechos respecto de esas cuotas o de esas acciones en mora. Muy bien, también el capital suscrito permite medir el monto de la reserva legal, ya que la ley dice que esta debe ser equivalente al 50% del capital suscrito. Y también dijimos que el capital suscrito sirve para medir la causal de disolución, ya que cuando el patrimonio neto se reduce por debajo del 50% del capital suscrito, la sociedad entra inmediatamente en causal de disolución.